Aleluya, gloria a nuestro Dios que nos da la vida para que podamos alabarle y bendecirle una vez más. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Señor eterno, bendecimos tu nombre en esta hora. Damos gracias, Señor, por darnos la vida, Señor de los cielos, y por permitirnos, Señor, poder alabar y bendecir tu nombre. Bendice a todas las personas que nos ven y nos oyen, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, a través de este canal, Señor, que tu bendición vaya, Señor, a cada vida, a cada familia, a cada hogar, Señor eterno, en el nombre poderoso del Cordero de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Todos bienvenidos y bienvenidas. Nuestro tema, el mensaje que predicamos. Siempre vamos a las congregaciones, vamos a nuestra iglesia y escuchamos el mensaje, y a veces no tenemos bien claro lo que verdaderamente es el mensaje que deberíamos de tener en lo profundo de nuestro corazón. Ese mensaje de salvación, ese mensaje de nuestro fundamento en lo que estamos creyendo. Tenemos que tener claro ese mensaje de salvación de nuestro Salvador Jesucristo, cómo viene siendo establecido. Si vemos, el mensaje es el mismo que se predicó en el Antiguo Testamento en Israel, como también el que se predica hoy en el mundo entero. Pero usted dirá, pero es que una diversidad de mensajes, es de eso precisamente lo que estamos hablando. Que hoy tenemos una diversidad de religiones, de mensajes. Unos creen en esto, otros creen en aquello, pero entendemos que la palabra no nos enseña eso. La palabra del Señor nos enseña que el mensaje tiene un fundamento, y sobre ese fundamento es que se predica la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Y para eso vamos a empezar en la carta a los Efesios, capítulo número 2, y en su versículo número 19. Dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Dios ha hecho partícipe a toda la humanidad. Ahora ya no es solamente Israel. Sí es cierto, de Israel viene la salvación y la palabra lo dice de esa forma. Pero que ha venido la palabra a todos nosotros para que vengamos a creer ese mensaje. Pero no es una diversidad de mensaje hablando del fundamento, sino que el fundamento es uno, y vamos a ir viendo esto, cómo se establece para que lo conozcamos bien. Dice en su última parte del versículo 19, somos miembros de la familia de Dios. Juntos, hablando, pueblo gentil como el pueblo de Israel, a quien se le había concedido el reino de los cielos para que predicase la palabra. Pero cuando Cristo viene y se establece, y entonces es predicado el evangelio a todas las naciones para que la salvación venga a todas las personas. Dice acá, juntos constituimos su casa, la casa de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra principal es Cristo mismo. Cristo viene a ser esa piedra angular sobre la cual venimos a construir ese mensaje de salvación. Por eso es que encontramos que cuando nuestro Señor resucita, Él dice, ahora que he resucitado, he vencido a la muerte, y toda potestad me ha sido dada por el Padre. Y es ahí cuando recibimos esa gran comisión de ir y de predicar el evangelio a todas las naciones. Pero algo sucedió en el camino, porque el mensaje empezó a distorsionarse. Unos creen en esto, otros creen en esto, otros creen acá, unos siguen a unas personas. De hecho, el apóstol Pablo así lo dice. Díganme si no son carnales cuando ustedes dicen que unos son de Pablo, otros son de Pedro, otros son de Apolos. No es eso lo que la palabra del Señor nos enseña. El fundamento nuestro debe de estar establecido sobre las Escrituras, y las Escrituras hablando desde que el Señor pone la humanidad sobre la tierra y le da su palabra para que comience a ser enseñado y comience a predicarse ese mensaje de salvación. Se establece así como lo dice acá: juntos constituimos la casa, la cual está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Los profetas predicaron este mismo mensaje. Dice que
que ellos vieron de lejos el día del Cordero, el día de Cristo. Los apóstoles lo vivieron claramente y fueron testigos oculares de lo que sucedió. Entonces, cuando vemos que los profetas predicaron ese mensaje que ellos recibían para dárselo a Israel y que quedara escrito como una sombra, pero que se establece en la palabra, pero que hoy, cuando Cristo viene y muere y resucita, los testigos oculares son todos sus discípulos. Y hablando de los 12 principalmente. Y Él se establece como ese fundamento. Y por eso es que dice la palabra del Señor: y la piedra que los edificadores desecharon ha venido ahora a ser esa piedra principal, para que todos vengamos a construir sobre esa base de la salvación. Y dice entonces acá: y la piedra principal es Cristo mismo. Cristo viene a ser de esa forma gloriosa en la que vamos a comprender y a entender lo que el Señor nos está hablando. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, en su capítulo número 28. Dice la palabra del Señor en el capítulo 28 y versículo número 16, el profeta hablando, porque dice ahí en donde estamos hablando en Efesios, que el fundamento es profético y también es de los apóstoles, pero que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Esa es la base del fundamento de lo que se predica. Dice acá: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida, probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Por eso es que cuando dice la palabra del Señor, que cuando venimos y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, venimos a ser restaurados y venimos a ser renovados y venimos a nacer de nuevo y venimos a constituirnos en una nueva criatura y venimos a pertenecer a una nueva generación, el cual Cristo es la cabeza. Por lo tanto, esto es algo tan interesante para nosotros que debemos de comprender que el mensaje de salvación es uno y sigue siendo ese único mensaje. Por lo tanto, los profetas lo predicaron, lo anunciaron, los apóstoles lo vieron. Mire este punto tan interesante, lo que los profetas predicaron el día de Cristo, cuando el Cordero viene, pero los apóstoles lo vieron y dice: somos testigos oculares, y son entonces los que establecen el mensaje y lo continúan llevando no solamente a Israel, sino también a las naciones. Pero el mensaje era uno y en este momento sigue siendo uno. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, tendrán que vérselas con el Señor. De hecho, dice la palabra del Señor para ver claramente esto, ¿verdad? Dice: el que le quita, será quitado su nombre del libro de la vida. Y el que le pone, pues también le vendrán las plagas. O sea, le vendrán entonces ese tipo de consecuencias. Por lo tanto, es importante que hoy nosotros entendamos que no podemos venir a quitarle ni a ponerle. Quiere decir que el mensaje de salvación es un mensaje que viene a través del sacrificio del Cordero. Aparte de esto, es también obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguien tiene un mensaje diferente, quiere decir de que el Espíritu Santo no está haciendo la obra en el corazón de tales personas. Por lo tanto, esto es peligroso, ¿verdad? Bueno, veamos acá, sigamos viendo en cuanto a esto. Dice la palabra del Señor en la carta a los Corintios, capítulo número 13 y en su versículo número 10. Vea lo que dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché el fundamento como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Porque recuérdese que aún el apóstol Pedro dice sobre lo que habla el apóstol Pablo. Y dice: a la verdad que nuestro hermano Pablo, dice, ha recibido tanto conocimiento y tanta palabra que los indoctos pueden venir y tender a equivocarse. Entonces, cuando nosotros no estamos bien organizados y bien establecidos sobre el fundamento de la palabra y nos atrevemos a hacer cosas que están dentro de nuestros propios conceptos, podemos equivocarnos.
sobre todo cuando las personas se llaman a sí mismas y no esperan el llamamiento de Dios. Cuando las personas se llaman a sí mismas, seguramente van a tener el mensaje, porque las Biblias ahí están para que puedan leerlas. Pero una cosa es que tenga la Biblia, que tenga todos los libros que puedan existir. Y otra cosa es que tenga el llamamiento y que tenga la dirección del Espíritu Santo, que tenga la administración para que tenga el llamamiento ministerial y pueda enseñar la palabra. Esto es algo interesante. La palabra está para que todos aquellos que la venimos a creer, vengamos a tener esa restauración en nuestros corazones y en nuestra vida. Dice nuevamente, por la gracia que Dios me dio, yo eché el fundamento, los cimientos, como un experto en construcción. Ahora otros edifican, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, porque no podemos mezclar nuestras áreas naturales con las áreas del Espíritu Santo. Tenemos que tener los cuidados de ese ordenamiento del Espíritu del Señor en nuestra vida, para que vengamos a tener también no solamente unas áreas a favor, sino que realmente vengamos a tener la dirección completa de la palabra, para que el mensaje venga verdaderamente a llevar una vida nueva a la persona y no estemos llevando un mensaje equivocado, como muchas veces se da en este tiempo. Dice el versículo 11, donde estamos en la primera carta a los Corintios: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos. Oiga bien, nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Eso es lo que dice allá en Efesios. Eso es lo que ya vimos que también dicen los profetas. Por lo tanto, confirmado lo que dice Efesios capítulo número 2 y versículo número 20, donde estábamos leyendo, cuando dice que el fundamento de nuestro mensaje viene a ser establecido por los apóstoles que vieron el día del Cordero, y que también de los profetas que lo predicaron, porque de lejos, pero vieron también el día del Cordero, el cual ellos anunciaban, y también se predicaba de la misma forma. Hoy tenemos el día ya caminando en el proceso y estamos avanzando hacia los tiempos finales. Es importante que entendamos que hay un enemigo, y ese enemigo es también el mismo que atacó a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que le adorara, y haciendo entonces, tomando la palabra misma. Satanás puede tomar la palabra y traérsela a cualquiera y decirle que la obedezca, y no es Dios quien está hablándole. Por lo tanto, estos principios son importantes. Dice acá nuevamente, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Jesucristo debe de ser ese mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesucristo vino a la tierra y que Él, siendo Dios mismo, vino a ser en esa forma de ser humano, y que muere, viene a tomar un cuerpo y muere y resucita de entre los muertos, y es el primero entre los muertos. Y esto estaba también allá anunciado en toda lo que es la ley, pero ahora lo estamos viendo y lo estamos viviendo, que ahora ese mensaje es el que se debe de predicar, ese mensaje de restauración, ese mensaje de salvación que Jesucristo nos da, y que ahora debemos de seguir predicándolo en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con las personas que no creen en el poder del Espíritu Santo? Se quedan únicamente en la parte literal, únicamente que dicen las Escrituras, pero no tienen todo. Necesitamos nosotros, como hijos del Señor, que venimos entrando al Evangelio, y los que van a ir entrando, porque el mensaje no cesa, el mensaje está ahí para los que estamos adentro y también para los que están fuera, porque el llamamiento sigue dándose. Ese mensaje de salvación para los que no le conocen se sigue dando, para que vengan las almas a los pies del Señor, y el fundamento debe de seguir siempre siendo Jesucristo. Por lo tanto, no podemos variar este mensaje de salvación. No se puede. Vea lo que dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo número 1, y en su versículo número 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: si alguien, ya sea de nosotros mismos, oiga este punto, si alguien, ya sea de nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Dice el 9:
Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. La versión Valera dice, el tal sea un anatema. Y esto es algo que es totalmente separado por maldición. Por lo tanto, no se puede venir a predicar un evangelio diferente. Pero sin embargo, hoy existen tantos evangelios diferentes que se están predicando. Las religiones tienen sus propios conceptos en cuanto a la adaptación del mensaje de salvación. No se puede poner de esa forma porque la palabra del Señor no es de interpretación privada. No viene el mensaje de acuerdo a lo que cada persona quiera, por intelectual que la persona venga a hacer. Ninguna capacidad humana va a ser capaz, va a hacer que se identifique delante de Dios para que venga a traer una corrección a la palabra. La palabra del Señor ya está establecida. El mensaje de salvación está establecido y debe de ser cristocéntrico y debe de ser de acuerdo a la palabra. Un Dios, un mediador, un Espíritu Santo, un bautismo, por lo tanto una fe, y por lo tanto debemos de continuar dentro de la comprensión de la palabra para que verdaderamente podamos tener un crecimiento en el ordenamiento que nuestro Dios nos está dando. Para nosotros es importante que vengamos a ver lo que las Escrituras dicen en cuanto al mensaje de salvación. No podemos estar acudiendo a mensajes porque nos gustan. No se puede eso. Recuérdese que los saduceos vienen y tientan al Señor y le dicen, Señor, y dinos entonces de quién es esposa esta mujer de la cual tuvo 7 esposos en esta tierra. Y el Señor les dice, ustedes lo que tienen es que ignoran las Escrituras. ¿Cómo es que ignoraban las Escrituras si eran los líderes religiosos que eran de la secta de los saduceos? Entonces es algo tan importante porque les dice él, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios no está en ustedes. Esto es algo tan importante entenderlo. Ignorar las Escrituras es porque el Espíritu de Dios no está en la persona. El poder de Dios no está en esa iluminación en la persona. Por lo tanto, necesitamos tener los cuidados. Recuérdese que la palabra del Señor nos habla también en el capítulo número 15. Y vamos a encontrar que dice el versículo 11. Primera carta de Corintios 15, 11. Dice el apóstol Pablo. Así que no importa si predico yo, dice él, o predican ellos, hablando de los apóstoles. Porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Ese es un mensaje único, porque al haber varios mensajes lo que hay es confusión. Y eso es lo que Satanás ha buscado, traer confusión. Entonces las personas dicen, miren este mensaje acá, este mensaje acá, este mensaje acá. Realmente le dan poca importancia. El mensaje del reino verdaderamente es para traer salvación. Y eso es lo que el Señor nos enseña, que acá dice, así que no importa si predicaron ellos allá, entonces, hablando en la iglesia, hablando los profetas, hablando los apóstoles y los que continuaron y ahora lo estamos haciendo, no importa quién lo hace y aún los que van a hacerlo más adelante, lo que importa es que el mensaje venga a ser el mismo mensaje y que nosotros vengamos a estar bien seguros que el mensaje de salvación que hoy predicamos, que hoy estamos creyendo, es ese mensaje glorioso de nuestro Salvador que muere, que resucita y que también tiene vida eterna para nosotros. Aleluya. Por lo tanto, interesante para todos nosotros. Dice la palabra del Señor, mire, en el libro de Oseas, veámoslo. Dice el Señor en el capítulo 14 y versículo número 9, que los sabios entiendan estas cosas. ¿Quiénes son los sabios sino los que tienen la palabra y los que recibimos al Señor Jesucristo? Y los que quieren hacerlo, el camino está abierto para que entre, para que comprenda, para que venga a gozarse y a deleitarse en lo que el Señor está dando. Que los sabios entiendan estas cosas. Alabado sea el Señor. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Aleluya. Los caminos del Señor son rectos. Los caminos del Señor son verdaderos, dice acá. Y los justos viven al andar en ellos.
Ese es el camino para que nosotros como hijos del Señor vengamos a caminar dentro de la justicia, no dentro del pecado. Pero dice acá, pero esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Hablando del evangelio, están tomando la palabra, pero como no la están viviendo, entonces están tropezando. Y es algo tan complicado porque entonces dice la palabra, viene la palabra y puede caerles encima y puede desmenuzarles, puede destruirles. Por lo tanto, nosotros debemos de comprender que lo que la palabra dice es tan importante. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo número 43 y en su versículo número 12, dice, esta es la ley fundamental del templo de Dios. Esta es la ley fundamental del templo de Dios. Santidad absoluta. Esto es algo tan glorioso porque el Señor nos enseña esto, que debemos de aprender a tener, dice, una santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. Si esto era algo tan glorioso, cuando se establece allá, como dice la palabra, cuando todo era como una sombra, para que ahora vengamos a tener verdaderamente el conocimiento del Cordero del Señor en nuestra vida. Porque recuérdese que hoy para nosotros ya no es una sombra. Ahora esto viene a ser una realidad en nuestra vida. Por lo tanto, si esto es una realidad de nuestra vida, es importante que vengamos a entender que la palabra del Señor dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12 y versículo 14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Por qué? Porque dice, porque los que no son santos no verán al Señor. Por lo tanto, esto es algo que también es de lo que está hablando allá Ezequiel. Dice, la ley absoluta es de vivir en santidad. Y acá dice, procuremos vivir en santidad, porque si no vivimos en santidad, no vamos a ver al Señor. Esto es interesante para nosotros como pueblo, como hijos del Señor, que no nos estemos deslizando hacia las áreas de la religión, porque nos gustan los conceptos, nos gustan las ciertas doctrinas que ellos tienen de libertinaje y de permitencias. No, es interesante que el pueblo del Señor lea la palabra, leamos las escrituras y de esa forma verdaderamente venga el conocimiento. El fundamento que nosotros estamos necesitando es el mensaje de salvación establecido en Jesucristo, en el poder de la palabra, por el Espíritu Santo, en sus dones, en esa plenitud que se predicó allá con los profetas, que hoy viene a establecerse de una manera gloriosa en Cristo, a través también del fundamento que se da por los apóstoles, y que hoy ese es el mensaje que continuamos predicando, para que hoy la salvación continúe dándose. No solamente nosotros que hoy la estamos viviendo, sino también todas las personas que aún no le conocen, pero que también necesitan venir al conocimiento de la palabra. Necesitamos trasladarle ese mensaje. ¿Por qué? Imagínense que si la palabra dice en Ezequiel que la ley absoluta era santidad al Señor, hablando del templo terrenal, ¿cómo es entonces cuando dice acá, mire, ustedes ahora en el capítulo 12, donde estamos en Hebreo, y versículo 22 dice, en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a los incontables ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dice, ustedes han llegado a los espíritus hechos justos. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hoy tenemos, como dice la palabra, que ahora Cristo ya nos llevó y nos introdujo al cielo mismo. Ahora nosotros podemos entrar también a los cielos mismos. Por lo tanto, ese es el fundamento de nuestra vida, para que vengamos a tener la realidad de la palabra y que vengamos a tener verdaderamente el gozo completo en nosotros. Pero si el mensaje está a medias, posiblemente no estemos llegando a donde tenemos que llegar. No estemos entrando a los cielos, como lo dice la palabra, que tenemos ese acceso a través del Cordero, a través de su Hijo. Oh, bendito sea el Señor por esto, ¿verdad? Así que sigamos adelante, vengamos delante del Señor, y algo que no sepamos,
sepamos o que no entendamos, vayamos a las Escrituras, entendamos lo que el Señor nos dice y veamos que verdaderamente nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es tan glorioso que tiene misericordia siempre de los que a Él clamamos. Por lo tanto, vengamos delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias en esta hora, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te exaltamos a ti, te honramos, Señor amado. Pedimos en esta hora, Señor amado, tu favor y misericordia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Fortalécenos a todos, Padre glorioso. Y, Señor amado, que podamos continuar adelante. Señor, que ese mensaje que predicamos, Señor de la gloria, a través de los tiempos, venga siendo establecido y que continúe estableciendo como ese único mensaje, Señor, de salvación en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor amado. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Sigamos adelante, que Cristo viene pronto. Amén.